Regis. Entonces, Lucy nos va a hacer el favor de ir poniendo la presentación que vamos a ir siguiendo. Voy. Sí, no pasa nada. No pasa nada. Entonces, vamos a comenzar un poquito por retomar, solamente para hacernos conscientes de dónde estábamos la sesión pasada y a dónde vamos en esta sesión. ¿De acuerdo? Entonces, dice discernimiento, ¿no? Vamos discerniendo la voluntad de Dios. Entonces, no, esa no, la de hasta arriba, Lucy, por fin. Eso, listo. Sí, muchas gracias. Entonces, vamos a empezar con una pequeña pregunta. ¿Por qué discernimos? Según nuestra reunión de la primera sesión, ¿por qué discernimos? ¿Por qué estamos haciendo este taller? Es pregunta. Abierta. Precisamente No es para... Ay, no es... Ajá. Precisamente No, para adelante. poder distinguir la voluntad de Dios en mi vida y ver las luces que me marcan, ¿no? Ok, buscamos discernir la voluntad de Dios, encontrar la voluntad de Dios y darnos cuenta de como esas insinuaciones, ¿no? Que tiene para nosotros. ¿Pero por qué? ¿Para qué queremos encontrar esa voluntad de Dios? Porque Dios sabe qué hay en nuestros corazones y a dónde está la voluntad, ¿no? Para nosotros. Otra vez, porque se escuchó mucho ruido. Perdón. Porque Dios sabe qué hay en nuestros corazones, qué verdaderamente queremos o nos va a hacer felices. Y es importante como que poder seguir la voz que nos marca el camino, ¿no? Ok, muy bien, Fer, gracias. O sea, al final hacemos discernimiento o estamos aprendiendo a hacer discernimiento para encontrar la voz de Dios porque confiamos que esa voz de Dios, esa voluntad de Dios que se nos va presentando en las circunstancias cotidianas de la vida, puede conducirnos a la felicidad. ¿De acuerdo? ¿Estamos todos como en el mismo canal? Sí. Sí. Muy bien. Entonces, para poder comenzar, la sesión pasada solamente dimos una pequeña introducción. Bueno, no tan pequeña, una introducción. Esta vez vamos a ir paso a pasito creciendo en en ir aprendiendo el método, ¿no? Pero hay que dejar un presupuesto. Si podemos pasar a la siguiente diapositiva, Lucy. El primer presupuesto es que para discernir tenemos que tener clara dos cosas. Tenemos que aprender a diferenciar el fin de los medios. El fin al que nosotros nos dirigimos, el fin al que nosotros vamos, el fin por el cual nosotros estamos haciendo discernimiento, y después los medios que nos van a ayudar a poder alcanzar ese fin. ¿De acuerdo? Entonces, para poder estar seguros de que vamos en el camino correcto, tenemos que tener claro el fin al que nos dirigimos y poder separarlo de los medios que nos ayudan a llegar a él. Aquí pusimos la imagen que nos ayudaba un poco en la sesión pasada, ¿no? Que es la brújula de Jack Sparrow, que es la que apunta no al norte, sino a lo que verdaderamente quiere la persona que la posee, ¿no? Entonces, una pregunta para todos. ¿Estás totalmente seguro que vamos en el camino al mismo sitio al que queremos dirigirnos? ¿Hacia dónde quieres ir? A ser feliz, a estar cerca de Dios, seguramente. ¿Estás seguro que en el camino en el que tú estás y las decisiones que tú tomas te están llevando a ese destino, te están llevando a ese fin? ¿O no apostarías todo porque vas por el buen camino? A veces sí, a veces no. Al menos sería bueno asegurarnos, ¿no? Muy bien, pasamos a la siguiente diapositiva, Lucy, por favor. Entonces, en este camino de ir separando el fin de los medios, hay que poner muy claro cuál es el fin, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el fin al que nos dirigimos? Porque objetivos podemos tener muchos, pero fin
hay uno solo. Entonces, ¿cuál es ese fin al que nos dirigimos? ¿Cuál es el fin ¿Podrá que Confiar en ser tenemos? Dios felicidad? y ¿Cómo, perdón? ¿Podrá ser la felicidad? La felicidad, muy bien. ¿Qué otro fin tenemos para discernir? Lo que ustedes digan está bien. Podemos participar. ¿qué otro medio tenemos para discernir? No, ¿qué fin tenemos para discernir? ¿Hacia Ah, dónde quieres llegar en este discernimiento o en pues aprender a yo me quedo discernir? con lo que dijiste, que es realmente como confiar en Jesús y que pues buscar realmente escucharlo, ¿no? Para dónde te quiere llevar él. Ok, buscar la voz de Dios. ¿Qué más? Yo diría que sería como buscar el bien para los demás y también para mí. Ok, buscar el bien. Todas estas cosas que ustedes han dicho están increíblemente bien. Nunca hay que perderlo de vista, porque en el momento en el que nosotros, y esto no solo en el discernimiento, cuando nosotros vamos emprendiendo cualquier actividad en nuestra vida, si perdemos de vista el fin, nos vamos a terminar quedando en los medios, nos vamos a terminar quedando en el camino, y más nuestra generación, ¿no? Nuestra generación como actual de jóvenes, millennials y todas estas cosas, se nos ha enseñado mucho a disfrutar del camino, que a veces vale más la pena el camino y disfrutar del camino que vamos haciendo y no tanto llegar al fin. Aquí tenemos que hacer un poquito de abstracción de eso y no olvidar que sí importa mucho el fin al que nos dirigimos, que poner la mirada al lugar al que vamos o al objetivo que tenemos es muy necesario para no desviarnos en el camino. Por eso dice la presentación, tener claro el fin al que queremos orientarnos es el presupuesto indispensable para poder hacer discernimiento espiritual. Si nosotros no tenemos claro ese fin al cual estamos caminando, nuestro discernimiento espiritual no lo vamos a poder concretar de una buena manera. Y es que todos discernimos en la vida, tenemos diferentes objetivos, ¿no? Si tu objetivo es crecer económicamente, pues ese es tu fin y vas poniendo diferentes medios, ahorrar, administrarte mejor, tener menos gastos, no tener deudas. Todos estos son medios orientados hacia un fin, que es ir generando pues riqueza, ¿no? Ir generando un patrimonio. Si tu objetivo es la salud, estar sano, pues vas poniendo diferentes medios, ¿no? Revisarte, cuidar tu alimentación, hacer ejercicio, como diferentes cositas, ¿no? Si tu objetivo es la perseverancia, pues te unes por Meet o por Zoom o por lo que haga falta durante las cuarentenas, te desplazas a la casa de las misioneras, vas buscando las maneras de ir perseverando, ¿no? Si tu objetivo es el noviazgo, pues te bañas, te lavas los dientes, ¿no? Mínimo, como cositas de ese tipo, ¿no? Para poder ir alcanzando un objetivo. Entonces, en nuestro discernimiento, ¿cuál es nuestro objetivo? Todo lo que ustedes dijeron está bien, pero vamos a dejar un objetivo claro que pueda ser común, así como una de las reglas que da San Ignacio. Pasamos a la siguiente diapositiva, Lucy, por favor. Entonces, el objetivo, el fin, perdón, del discernimiento es encontrar la voluntad de Dios. Nosotros discernimos, espiritualmente hablando, solamente para poder encontrar la voluntad de Dios, ¿de acuerdo? Y evidentemente, pues buscamos la voluntad de Dios para poder optar por ella. Nuestro único fin en el discernimiento es encontrar y optar por la voluntad de Dios. Y el método que estamos aprendiendo en este taller nos ayuda a poder distinguirla para poder elegirla. La voluntad de Dios está ahí, la voz de Dios está ahí en medio de las circunstancias. El problema es que no está sola, está en medio de muchas voces y está en medio de esas circunstancias que no siempre es fácil identificarla. Discernimos para poder separarla de las otras voces, para poder purificarla, encontrarnos con ella y poder abrazarla. Entonces, es muy válido hacernos la pregunta, ¿no? ¿Por qué debo elegir la voluntad de Dios? ¿En verdad la voluntad de Dios es el camino para la felicidad plena? Entonces ahí está un pequeño meme, ¿no? Que vale la pena hacernos esta pregunta, vale la pena incluso dudar, ¿no? Porque de la duda siempre nacen las certezas y una verdad que pasa, ¿no? Por nuestra duda, no una duda de sospechosismo y así, ¿no? Sino una duda que con curiosidad intenta cimentar las verdades en nuestro corazón. Entonces, ¿es verdad
que de la voluntad de Dios nace nuestra felicidad, que abrazando la verdad de Dios podremos ser más felices nosotros, hay una sola manera de comprobarlo. Y eso también es una certeza que va a ir creciendo en el ejercicio de este taller y en el ejercicio de ir aprendiendo a discernir y de ir discerniendo en nuestra vida cotidiana. Pasamos a la siguiente luz, ¿sí? Por favor. Entonces, ¿cómo podemos estar seguros que la voluntad es el camino verdadero a nuestra felicidad? Muy fácil, ¿no? Nos lo dice Jesús con una cita bíblica. ¿Le subimos un poquito, Lucy, porfis? La cita bíblica es Mateo 7 del 12 al 18. Por los frutos lo conocerán. ¿Quieres darte cuenta si abrazar la voluntad de Dios es verdaderamente la felicidad más plena que puede experimentar tu corazón, que puede experimentar una persona? La única manera de asegurarnos de ello es ver los frutos que produce en nuestra vida cuando estamos totalmente seguros que hemos optado por la voluntad de Dios. No podemos despreciar o negar la afirmación de que haciendo la voluntad de Dios vamos a alcanzar nuestra verdadera felicidad hasta que no nos hayamos decidido a hacer verdaderamente la voluntad de Dios. Y después los frutos que deje en nuestra vida esa opción por la voluntad de Dios es lo que nos reafirmará o no ese camino de la felicidad. ¿Alguien nos hace favor de leer la cita bíblica, por fin? Cuídense de los falsos profetas, se presentan ante ustedes con piel de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Pero qué angosta es la puerta y qué escabroso el camino que conduce a la salvación, y qué pocos son los que lo encuentran. Ustedes los reconocerán por sus frutos. Cosechar. Es que está separado. Sí, perdón. ¿Cosecharían ustedes uvas de los espinos o higos de los cardos? Lo mismo pasa con un árbol sano. Da frutos buenos, mientras que el árbol malo produce frutos malos. Un árbol bueno no puede dar frutos malos, como tampoco un árbol malo puede producir frutos buenos. Muy bien, esta es la cita que vamos a invitarlos a tener de fondo durante esta semana. No es fácil el camino hacia la felicidad. No es el camino más fácil del mundo, el camino a encontrar la voluntad de Dios y optar por ella, ¿no? Por eso la cita bíblica o Jesús la refleja como una puerta angosta. El camino de la perdición, el camino de ir decidiendo de una manera espontánea, ¿no? El camino de ir improvisando en la vida es muy amplio, todos podemos hacerlo. No solo todos podemos hacerlo, la mayor parte del tiempo todos lo hemos hecho, en mayor o menor medida. El camino del discernimiento sí que va a volver un poquito más complejas nuestras decisiones, sí que va a volver un poquito más complejo, que nos va a involucrar más tiempo, que nos va a involucrar más dedicación al ir optando y el ir juzgando de una manera adecuada las circunstancias que la vida me va presentando, ¿no? Entonces, sin embargo, vale la pena porque es encontrar un bien para nosotros, encontrar el camino bueno, el camino correcto. Cuando nosotros hayamos encontrado el camino correcto, lograremos conseguir los frutos que nuestro corazón anhela. Yo creo que a más de uno de nosotros nos ha pasado que tomas decisiones, emprendes caminos, comienzas alguna relación o terminas alguna relación no solamente de pareja, ¿no? Laboral, amistades como de este tipo, y después no vas consiguiendo interiormente los frutos que tu corazón anhela, ¿no? O sea que incluso a veces todo te sale como tú planeas, ¿no? Todo te sale como tú quieres, y sin embargo llegas a obtener aquello que buscabas y te queda como una insatisfacción interior, ¿no? Como de decir, y esto es todo, no debería haber algo más, o yo pensé que esto me iba a hacer mucho más feliz de lo que me hace, o sea, sí está bien, ¿no? Pero que no hay algo más. Al menos esa ha sido mi experiencia con Dios, ¿no? Personalmente, no me voy muy largo, ¿no? Yo antes de conocer a Dios, por ahí,
a mis 22, 23 años, yo la verdad que no he experimentado en mi vida como un cambio de ser una persona triste, solitaria y así, después que el Señor me salvó la vida y ya encontré la felicidad. Yo antes, o sea, me la pasaba bien, ¿no? Era relativamente feliz. Sin embargo, sí que tenía, cuando yo me encontraba conmigo mismo, me daba cuenta que tenía la necesidad de encontrar como una felicidad, no sé si más grande, pero sí más estable, pero sí más duradera, que como que el mundo no me satisfacía del todo. Y ya luego, cuando fui conociendo a Jesús, pues fui teniendo que renunciar a muchas cosas, ¿no? Que iba con, o que antes estaba acostumbrado a hacer o a tener. Eh, pero me di cuenta que la estabilidad, ¿no? De la felicidad que Dios me iba ofreciendo, iba creciendo muchísimo en mi corazón. Entonces, esa es la invitación de Dios al fijar nuestra mirada en un fin, ¿no? Juzga por los frutos que este ejercicio de discernimiento vaya trayendo a tu vida. No juzgues por lo externo, juzga por los frutos interiores. Muy bien. Entonces, tengamos estas preguntas en mente durante esta semana y a lo largo de este taller de oración que vamos, de discernimiento, perdón, ¿no? Que vamos recorriendo. ¿Cómo te has sentido cuando has optado por la voluntad de Dios? Vételo preguntando conforme vayamos discerniendo. Hazte esta pregunta. Cuando tú encuentras la voluntad de Dios y optas por ella, que no se te olvide cómo te sientes. ¿Cómo te sientes también cuando optas solo por tus criterios? Porque todos nos pasa en el momento en el que vamos entendiendo que deberíamos o no optar de cierta manera y decidimos optar por nuestras ideas, por nuestros criterios, por lo que queremos. En este momento no estamos poniendo esto es bueno, esto es malo que optes por ti o no. Cuando optes por ti, examínate, discierne, ¿cómo te sientes? Después también, ¿cómo te sientes cuando optas por los criterios del mundo? Porque todos lo hacemos, en mayor o menor medida, en algunas circunstancias, todos optamos por los criterios del mundo, por el qué dirán, por lo que se espera de nosotros. ¿Cómo te sientes? ¿Qué frutos cosechas? Y también, por último, cuando tú optas conscientemente por el mal, ¿cómo te sientes? ¿Qué frutos te va dejando? Interiormente y exteriormente. Y optar por el mal no solamente es como que ahorita saliendo del taller te vayas a comprar una ouija, ¿no? Y empieces a jugar, a invocar espíritus y eso. O sea, yo, por ejemplo, yo tengo un ejemplo muy claro, ¿no? Hace unos meses iba yo manejando con mi mamá, ¿no? Y un tipo me aventó el carro encima, no sé si no me vio o así, pero casi me pega en la puerta de mi mamá, ¿no? Yo me enojé muchísimo y ya me dijo un par de groserías, se siguió, entonces yo lo perseguí y total que chocamos, ¿no? Fue un choquecito así súper sencillo y todo, pero yo en el momento en el que eso pasó, yo sentí como la voz de Dios de decir, tranquilo, no pasa nada, ¿no? Y dije, no, tranquilo, ¿qué? ¿No? Entonces, ya después, 2, 3 horas ahí perdidas, esperando el seguro, luego tener que pagar el deducible y cosas así. O sea, no solamente son en cosas tremendamente malas cuando optamos por el mal, ¿no? Sino que tú eres consciente que la decisión que estás tomando no es la correcta y después examínate qué frutos estás cosechando de tus decisiones. Estas preguntas son importantísimas para el discernimiento espiritual. No dejes de hacerla en tu día a día, porque esto nos va a ir haciendo crecer en el camino que estamos emprendiendo. Muy bien, Lucy, ¿podemos pasar a la siguiente? Entonces tenemos muy claro, el fin al que nos dirigimos es encontrar la voluntad de Dios para poder optar por ella, ¿sí? Si este es el fin del discernimiento espiritual, dice San Ignacio de Loyola, si uno solo es el fin, todo lo demás que hay en nuestra vida son medios. Todo lo que hay en tu vida, todas tus posesiones, todos tus gustos, todas tus relaciones, todos tus fuerzas, todas las circunstancias por las cuales tú estás atravesando son medios que te tienen que ayudar a orientarte hacia tu fin verdadero.
que es encontrar la voluntad de Dios y optar por ella, que es un poquito lo que íbamos, o a mí me daba mucha luz del compartir que teníamos Fer y yo en la semana, ¿no? En nuestro día de oración, como de estos medios, y salían cositas hasta de el Xbox, de los videojuegos, como cositas así, ¿no? No es que nada de la vida es malo, ¿no? Como tal. Sin embargo, lo malo es la relación o no que nosotros vamos emprendiendo con ellos. Por eso, y esto ojalá de verdad es muy sencillo, pero apréndanselo así de memoria, ¿no? Esta es una regla de San Ignacio. ¿Cómo juzgo mi relación con los medios? Es la regla del tanto y cuánto. Todas las relaciones que yo tengo con los medios me son permitidas tanto y cuanto me acerquen a mi primer fin. No importa lo que tengas, es un videojuego, es una canción, es una película, es un noviazgo, es una amistad, es tu trabajo, es tu carrera, es el tiempo que duermes, cualquier cosa que tú te intentes plantear, discernir en tu día a día, la puedes hacer tanto y cuanto te acerque a tu primer fin, que nuestro primer fin es encontrar la voluntad de Dios y abrazarla. Entonces, si lo que estás haciendo o las relaciones que estás emprendiendo o lo que vas buscando te acercan a ese primer fin, inténtalo. Ya después seguiremos discerniendo en el camino, pero puedes tener una relación con ese medio, puedes abrazar ese medio. Y después, si este medio, por muy bueno que parezca o por muy bueno que creas que es, te aleja de tu primer fin, hay que intentar cortar nuestra relación con este medio que tenemos. Entonces, yo creo que queda claro, ¿no? La regla del tanto y cuanto. Me relaciono con los medios tanto y cuanto me acerquen a mi primer fin, que es conocer y optar por la voluntad de Dios, y me alejo de los medios tanto y cuanto me alejen de mi primer fin. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien. Entonces, Sí, el discernimiento, por lo tanto, es un camino de libertad. La libertad no es hacer lo que nosotros queramos, sino que una libertad más grande y más profunda es ser capaces de no hacer lo que no queremos hacer. Buscar la libertad de los medios para poder optar por lo mejor. Muchas veces confundimos los medios con el fin. Nos quedamos con los medios y dejamos de aspirar a nuestro verdadero fin. El discernimiento busca podernos liberar de la esclavitud que a veces y de las codependencias que están muy de moda hoy en día que vamos generando con los medios, ¿no? Y ponle el medio que tú quieras. Entonces, San Ignacio de Loyola nos invita a buscar la santa indiferencia. Esto es muy profundo. Vamos a dejarlo solamente como una definición, la santa indiferencia. La santa indiferencia es que yo lo que quiero del mundo es a Dios, ¿no? Lo que quiero encontrar es a Dios. Todo lo demás me da lo mismo. O sea, me da lo mismo si es aquí o en otro lugar, si es con esta persona o con otra, ¿no? Soy indiferente al mundo y a sus criterios porque lo que busco verdaderamente es a Dios, ¿no? Eso es lo que San Ignacio de Loyola, parafraseándolo, entiende por la santa indiferencia. Entonces, el discernimiento, y esto es muy importante saberlo, también es un proceso escalable y progresivo que me acerca al fin y me libera de mí mismo y del mundo. Es decir, en el camino de aprender a ir optando, de aprender a ir discerniendo, vamos a ir creciendo en este ejercicio, que no vamos a terminar el taller y ya vamos a ser maestros de discernimiento, o no porque seas capaz de dar un taller como Lucy y yo en este caso, ¿no? Que te sabes el método, eso no hace que tú seas o sea, que tú tengas una gran capacidad de discernimiento. La única forma de ir creciendo en esta capacidad es irlo practicando en nuestro día a día, es irlo practicando en las circunstancias. Tenemos que ir creciendo, tenemos que ir aprendiendo. Y a mí me gusta mucho esto. Toda gran decisión está apoyada sobre pequeñas decisiones. No importa lo que tú decidas, si tú quieres tomar una gran decisión, hay decisiones puntuales en la vida que son bien importantes. Eh, si te casas o no, el empleo en el que te vas a aventar 3 o 4 años, ¿no?
si te vas de tu casa o no, no sé, o sea, como decisiones trascendentales. Si tú quieres tomar adecuadamente esta decisión, tienes que ir cimentando en tu vida decisiones correctas, pequeñas decisiones del día a día que te encaminen hacia la voluntad de Dios, para que cuando tengas que tomar una gran decisión, hacer un discernimiento puntual muy importante, tú ya vas encaminado, pero no solo para bien, también para mal. Una decisión mala muy grande también está cimentada en muchas decisiones malas pequeñas, en muchas decisiones malas que nosotros vamos tomando en el día a día a la hora de ir o no buscando por la voluntad de Dios, a la hora de ir eligiendo a Dios o ir eligiendo al mundo o irnos eligiendo a nosotros mismos o ir eligiendo el mal. Sí se entiende esto, ¿no? Sí, Muy bien. Sí. Entonces, sí, todo bien. aquí hay algo que tenemos que tener muy en claro y que yo creo que sí que, o sea, tendríamos que al menos tomarlo en cuenta o dudar de nosotros mismos un poquito. Hay que evitar los prejuicios y los escrúpulos, porque a veces nosotros ya tenemos una concepción de lo que está mal o de lo que es mejor o de lo que Dios quiere o de lo que yo quiero. Los prejuicios y los escrúpulos no son un camino de libertad. Entonces, todas las circunstancias que yo voy viviendo en mi vida se pueden dialogar y se pueden discernir, ¿de acuerdo? Menos el pecado. La voluntad de Dios nunca va a estar dentro del pecado. El pecado no se discierne, el pecado, cuando tú eres consciente que algo es pecado, lo alejas. Si no eres consciente, se discierne y se dialoga. Entonces, hay que evitar los prejuicios y los escrúpulos. Muy bien, pasamos a la siguiente diapositiva, Lucy, por favor. Entonces, para empezar a discernir, ¿no? Hay diferentes niveles de discernimiento. Creo que me salté uno. Ah, sí, dice, vamos a discernir. Entonces, ya que tenemos claro el fin y los medios, podemos empezar a aprender el método de discernimiento. Entonces, lo primero para aprender a discernir, la clave del discernimiento es observarnos. Durante este taller y durante, ojalá toda la vida que vayamos practicando el discernimiento, tenemos que crecer en la actitud de irnos observando interiormente. ¿Qué sucede en nuestro corazón? ¿Qué sucede en nuestra alma? Porque normalmente nuestras decisiones son espontáneas o nos llevamos o nos dejamos llevar por lo que pensamos y lo que sentimos. El discernimiento va a intentar darnos una actitud más fina de cara a esto. No vamos a improvisar con nuestra vida. Nuestra vida es demasiado valiosa como para ir improvisando o reaccionando de forma espontánea a ella. Entonces necesitamos hacer un continuo examen de nuestros movimientos interiores. Y esta frasecita, movimientos interiores, este concepto, es el primer concepto importante del método de discernimiento espiritual de San Ignacio de Loyola. Nos tenemos que familiarizar un montón con este concepto, los movimientos interiores. Tenemos que observar y discernir estos movimientos interiores. San Ignacio de Loyola les llamará las mociones del corazón. Ahora, solamente para ir como dejando claro conceptos, ¿no? Cuando San Ignacio de Loyola o la Iglesia habla del corazón, hablamos de una concepción judeocristiana del corazón, que es la unión de mente y alma, ¿no? La unión de lo que pensamos y lo que sentimos, ¿no? La concepción judeocristiana de corazón es esta unión, ¿no? De tus pensamientos y tus sentimientos. Entonces, moción, ¿no? Porque emociones del corazón es movimiento. Las circunstancias que nosotros vivimos nos producen movimientos interiores. Esto es importante. No vamos a discernir lo externo. No vamos a discernir por qué está pasando lo exterior, por qué hay una pandemia y por qué hay un terremoto en medio de la pandemia. Eso no lo vamos a discernir porque eso es externo a nosotros. Nosotros vamos a discernir lo que estas circunstancias van provocando dentro de nuestro corazón. Eso sí lo discernimos. Entonces son las mociones del corazón, los movimientos interiores
que las circunstancias van desencadenando en nosotros, ¿no? Entonces vamos a examinar esos movimientos, no el porqué de las circunstancias. Muy bien, Lucy, siguiente, por favor. Entonces, nos vamos a centrar en un primer momento en nuestras mociones interiores, no en un primer momento, durante todo el ejercicio de discernimiento, que se tendría que volver, ojalá, un ejercicio continuo en nuestra vida, nos vamos a centrar en las mociones interiores. Este es el nivel más básico de discernimiento, pero si lo empezamos a hacer bien, podemos crecer a ir desarrollando el método entero que San Ignacio nos propone. Entonces, ¿cuáles son los movimientos interiores? Durante el discernimiento espiritual tenemos que prestar muchísima atención a nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Suena muy básico, pero esto hay que aprenderlo. Aprender a estar custodiando y observando continuamente lo que pensamos y lo que sentimos, dependiendo de las circunstancias que vamos viviendo. Porque nuestras decisiones históricamente siempre se basan en estos movimientos. Nosotros decidimos y actuamos según lo que pensamos, lo que razonamos o según lo que sentimos y cómo nos vemos afectados interiormente por eso. Esto es muy importante porque en estos pensamientos y sentimientos es donde vamos a encontrar la voluntad de Dios. Dentro de estos movimientos internos vamos a encontrar la voluntad de Dios y por ende el camino para ser felices. Pero no solo la voz de Dios está en estos movimientos y no solo es Dios el que produce estos movimientos. Entonces hay muchas voces detrás de lo que experimentamos interiormente. Por eso vamos a discernir. Pero que no se nos olvide esto, continuo examen y observación de nuestros pensamientos y sentimientos. Muy bien, ¿cómo juzgamos? El primer nivel de discernimiento y el más básico, aquí van a ver como muchos conceptos, si quieren no los tienen que cambiar por completo porque les vamos a mandar la presentación al terminar la sesión, pero sí intenten definir con una frase o con una palabra qué es lo de Dios y qué es lo que no es de Dios, ¿no? Porque tengo que juzgar, examino mis pensamientos y sentimientos para juzgar cuáles de ellos vienen de Dios y cuáles de ellos no vienen de Dios. Entonces, a nivel muy general podemos decir que lo que es de Dios tiene estas particularidades. Lo que es de Dios en mis pensamientos y sentimientos, gracias Lucy, perdón, tiene que ser claro, transparente, simple, sencillo, directo, limpio, luminoso, abierto y real. Decía la cita bíblica esta de Mateo 7, ¿no? La de por sus frutos los reconocerán. Lo que es de Dios en tu corazón, en tus sentimientos y en tus pensamientos, te tiene que producir, si tú optas por ello, unión, paz. Tiene que ser algo que construya, un pensamiento o un sentimiento que construya, un pensamiento o un sentimiento que aclare, que ilumine, que le facilite la vida a los otros. Yo lo resumo todo esto como comunión. Lo que es de Dios tiene que crear y apuntar comunión contigo mismo y con los que te rodean. Lo que no es de Dios, lo que no es de Dios es oscuro, es turbio, es sinuoso, es enredado, eh, suele justificarse muchísimo, complicado, aparente, ventajoso y egoísta. Los frutos que produce lo que no es de Dios cuando yo opto por ello es desunión, destruye, quita la paz, enreda, inquieta y le complica la vida a los otros. Es decir, lo que no es de Dios genera división. Para que quede muy claro, la etimología de la palabra diablo, por ejemplo, viene del latín que es diabolo, que significa división. Todo lo que en tu vida genera división con las personas, contigo mismo, todo eso no es de Dios, ¿no? Todo eso es una tentación del mal. Muy bien, sí queda más o menos claro, ¿no? Sí. Sí, Muy bien, pasamos a la siguiente, Lucy, por favor.
Entonces, tipos de discernimiento y exámenes. Vamos adentrándonos y creciendo en el método, ¿de acuerdo? Hay dos tipos de discernimiento, dice San Ignacio de Loyola, los cuales yo tengo que ir practicando continuamente. San Ignacio de Loyola lo pone en latín, es el discernimiento a priori y es el discernimiento a posteriori. Es un discernir antes de haber tomado una decisión, es el a priori, y después discernir después de haber tomado las decisiones, es el discernimiento a posteriori. De estos dos discernimientos, siempre que nos sea posible, siempre intenta optar por el discernimiento a priori, es decir, discernir antes de tomar una decisión, porque el discernir antes de tomar una decisión nos puede asegurar que estamos tomando una decisión adecuada, o no sé si asegurar, pero darnos mucho más oportunidad de estar optando verdaderamente por la voluntad de Dios, por nuestro verdadero fin. Y después tenemos el discernimiento a posteriori. Muchas veces en nuestra vida tenemos que decidir sin tener el tiempo propicio para tomar esa decisión, o a veces instintivamente tomamos decisiones. Cuando esto pase, es necesario que discernamos los frutos de nuestros pensamientos y sentimientos, o por qué motivos tomamos esta decisión, aún después de haber tomado esta decisión. Entonces, para esta observación y para este juzgar nuestros discernimientos, San Ignacio de Loyola dice que nos sirve muchísimo y es necesario practicar continuamente los exámenes. Tenemos que examinarnos continuamente. En nuestro taller de oración pasado, que ya la mayoría de ustedes tomó, Betty nos dio un examen de la oración, si se acuerdan, que frutos, luces, dificultades, medios, cita bíblica, ponerle un nombre a nuestra oración y todas estas cosas, ¿se acuerdan, no? Es necesario, cuando nosotros vayamos trabajando y volviendo parte de nuestra vida espiritual el discernimiento de espíritus, es algo que va a salir continuamente en nuestra oración o que continuamente debería salir en nuestra oración, este trabajo que vamos haciendo. Por lo tanto, también tiene que ser parte de nuestros exámenes. Como se va a volver parte del diálogo con Dios, también se tiene que volver parte de nuestro examen de la oración. Después, San Ignacio de Loyola nos propone también un examen del mediodía. Él no da el método, pero siempre y cuando tengas tiempo, inténtate examinar a mediodía en relación a tu oración de la mañana, ¿no? ¿Cómo vas? ¿Si seguiste orando? ¿No seguiste orando? ¿Has tomado en cuenta el discernimiento o has tomado a Dios en tu día o no? Y después al final tenemos el examen de la jornada. Yo quiero ser muy puntual en esto. San Ignacio de Loyola le da tanto valor a los exámenes que nos dice que incluso si tú no hiciste oración, deberías de hacer tu examen de la oración para darte cuenta por qué no oraste. Si un día no te paras a orar, pues ya no hiciste tu oración, no importa. Regálate 10 minutos para hacer tu examen de la oración. Date cuenta qué luces recibes, qué frutos, qué dificultades, para que esta actitud de no orar no vaya creciendo, ¿no? Para que te des cuenta qué es lo que te está impidiendo orar y qué es lo que te está impidiendo el contacto con Dios, ¿no? Los exámenes de la oración deberían de ser, de la oración de la jornada, deberían de ser una de nuestras herramientas principales para nuestros acompañamientos espirituales y revisiones de vida, los que llevamos esto en la comunidad, ¿no? Es muy importante. Gran parte de la voluntad de Dios está plasmada en nuestros exámenes cuando nos estamos examinando correctamente. Muy bien. La siguiente, Lucy, ya para terminar. Entonces, se los vamos a dejar en la presentación para que ustedes lo puedan ver, ¿no? El examen de la oración ya lo tiene la mayoría. Los que no lo tengan, pues, eso, ¿no? Les mandamos la presentación. No profundizamos en el examen de la oración. Solamente voy a proponerles un examen de la jornada, ¿no? Es una proposición porque es el examen que yo hago, ¿no? Es como yo me examino todas las noches, ojalá. Entonces, el examen de la jornada para mí es el fruto de la jornada. ¿Cómo terminas? ¿No? ¿Cómo terminas el día? Simplemente. Después, estas dos preguntas son muy importantes. ¿Cuál fue el momento más cercano que tuviste a Dios en el día?
Antes de dormirte ahí, cuando nadie te vea, ¿no? Y aunque sea en silencio, tú solito, pregúntate, ¿cuál es el momento más cercano que tuviste en la jornada? ¿Y por qué? ¿Por qué fue el momento más cercano? Después, pregúntate, ¿cuál es el momento más lejano que tuviste en la jornada? ¿Y por qué? ¿Qué te llevó a ese momento más lejano a Dios? Después esto es algo que aprendí de un hermano misionero, ¿no? 3 cosas que quiero agradecer por el día de hoy. No te vayas a dormir nunca sin agradecer a Dios. Alguna situación que te haya pasado en el día, así haya sido el peor del día, siempre hay cosas por las cuales agradecer. Después, una despedida o una invitación a la oración del día de mañana, así como, no sé, ¿no? Si tienes pareja o así, le mandas un mensajito en la noche, ¿no? Mañana nos vemos, que tengas bonita noche, como cositas de ese tipo, o con tus papás o así, ¿no? Yo pues cuando me bajo a dormir, cuando duermo en mi casa, digo porque trabajo de noche, pues voy al cuarto de mis papás, ¿no? Y ya le doy las buenas noches. Así con Dios, ¿no? Al final del día, despídete de Dios y una insinuación. Nos vemos mañana temprano para la oración. Es increíble, pero la actitud que nosotros tenemos influye mucho en cómo nos vamos a despertar al siguiente día. Y después ponerle un título a la jornada, ¿no? Eso ayuda mucho también, como para resumir nuestro día. Entonces, San Ignacio de Loyola dice, ¿no? Esto es parte de sus reglas, que tu primer pensamiento del día sea dedicado a Dios. Que cuando te pares, lo primero que busques no sea tu teléfono, ¿no? Que tu primer pensamiento del día sea dedicado a Dios. Y después, que tu último pensamiento del día por la noche sea dedicado a Dios. Para los que sufren de insomnio y eso les va a ayudar mucho. Que tu primer pensamiento y tu último pensamiento sea dedicado a Dios y que tu vida esté encomendada a Dios. Muy bien. Y ya para terminar, rapidísimo, como que, sí, pasamos a la siguiente, Lucy, por favor. Entonces, si quieren, dejen sus cuadernos tantitito, les voy a explicar muy rápido cuál es el método general de discernimiento que nos propone San Ignacio. Nosotros, si se dan cuenta, solamente vamos en la parte superior izquierda del esquema que les presentamos. ¿Sí? Estamos en movimientos interiores, mociones interiores, pensamientos y sentimientos. Y ya hicimos lo de la flecha derecha, que es el examen de conciencia. Entonces, tenemos que tomar en cuenta muchas otras cosas dentro de nuestro discernimiento. Yo les voy a dar el plano general del discernimiento para que sepan qué estamos haciendo y a dónde vamos, aunque va a sonar como muy complicado al principio, pero lo vamos a ir desmenuzando poco a poco a lo largo de estas formaciones, ¿de acuerdo? Entonces, lo más importante es tener claro el fin, ¿no? Estamos buscando la voluntad de Dios para poder optar por ella. La voluntad de Dios se nos va a revelar a nosotros a través de los movimientos interiores que tengamos en nuestro corazón, que son pensamientos y sentimientos. Para poder discernir en nuestros pensamientos y sentimientos, tenemos que hacer un continuo examen, ¿no? De estos movimientos interiores. Pero ese es el nivel más básico del discernimiento, lo que genera unión o lo que genera división. Después tenemos que tomar en cuenta que estos movimientos interiores se presentan en nosotros de diferentes maneras dependiendo del estado espiritual en el que nos encontramos, ya sea que estemos en consolación o en desolación. Vamos a ir viendo qué es estar en consolación y en desolación. Pero después tenemos que seguir discerniendo porque tenemos que darnos cuenta quién produce el estado espiritual en donde me encuentro. Entonces hay dos fuerzas externas que actúan sobre o intentan actuar sobre nuestra voluntad dependiendo del estado espiritual en donde nos encontremos, que es el espíritu bueno y el espíritu malo. Nos están provocando continuamente consolaciones y desolaciones que se reflejan en nuestros pensamientos y sentimientos. Pero también dependiendo de la etapa espiritual en donde nosotros nos encontremos, actúan diferentes las fuerzas externas, que son el espíritu malo. Entonces, depende de qué etapa espiritual estés, el espíritu bueno y el espíritu malo irán suscitando en tu vida un estado espiritual distinto, que será consolación o desolación,
que se verá reflejado en tus pensamientos y sentimientos y que tú podrás ir entendiendo y juzgando a través de un continuo examen. Todo esto lo vamos a ir aprendiendo poco a poco. Ahorita vamos a dar un pasito más que es hacia los estados espirituales. Entonces, esto lo damos solamente para saber hacia dónde nos vamos dirigiendo y en qué punto nos encontramos en este momento. Muy bien, tenemos 3 minutitos para que 5 personas nos digan como una retroalimentación de lo que les parece o alguna duda o algún comentario hasta donde vamos en esta formación y proseguimos con lo que sigue. Si quieres poner la cámara de los demás, Lucy, porfis. Yo tengo una duda. Muy bien. Dices que el primer paso Ujú. es observar. Ajá, ¿El segundo paso es el examen? ajá. Ok. ¿O el examen es dentro del observar? Sí, puede ser cualquiera de las dos, no hay mucho problema. Digamos que el Ok. primer paso es hacernos conscientes de nuestros pensamientos y sentimientos que son provocados por las circunstancias, observarlos y examinarlos. Todo eso podría ser un primer paso y un primer nivel de Ok. discernimiento. Ok. Primer Tengo otra nivel. pregunta. Ajá. ¿Cómo logras estarte examinando tantísimo tiempo? O sea, como que me da la impresión de que todo el tiempo tienes que estar haciendo como este ejercicio, ¿no? Así como Sí, danos tips. pues es un poquito lo que decíamos cuando hablábamos de por qué habíamos dado este taller después del taller de oración, ¿no? Que decíamos la clase o la sesión pasada, que en el Verbum Dei nuestra oración consta de 2 partes, ¿no? Que es nuestro examen de oración en silencio y después nuestra vida de oración. Nuestra vocación es al diálogo permanente con Dios. Entonces, el ir creciendo con ese diálogo permanente con Dios nos va a llevar a un continuo discernimiento. Yo de verdad creo que no es tan difícil. No es tan difícil porque yo cuando veo a las parejas enamoradas, sobre todo cuando acaban de comenzar a andar, todo el día pegados al WhatsApp, mandándole mensajes al novio, platicándole lo que han vivido, ¿no? Si fuéramos capaces de vivir eso de cara a Dios, sí, exactamente, así como las parejitas que tenemos aquí se voltearon a ver unos a otros, ¿no? O sea, si practicáramos eso de cara a Dios, no se nos sería tan difícil, ¿sabes? Y aparte es más fácil porque a Dios no le necesitas mandar un WhatsApp, ¿sabes? O sea, interiormente Él ya te habita. Hugo, Sí, Betty. me ha gustado muchísimo tu exposición, muchas gracias. Y ahorita por la pregunta de Regina, se me viene como que también es un poco de curiosidad sobre mí mismo, ¿verdad? Mm, Ese continuo examinarme es como una curiosidad de conocerme, ¿verdad? No sé si estoy bien, Hugo, como sí, conocerme claro. y el por qué, ¿no? Por ejemplo, estoy triste, estoy un poco desanimada. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, como Sí, no dejarme llevar por esas olas, por ese oleaje interior que me revuelca y no sé por qué. Entonces, si yo sé por qué estoy así, que justo eso es lo que nos estás transmitiendo, como ese continuo examen, es como, no sé, ahorita me contagiabas mucho como la parte de como una invitación a descubrirme lo hermosa que soy a nivel de mis emociones, ¿no? De mis emociones interiores. Entonces, si así ya no me dejo como revolcar en la ola, ¿no? Sino me pongo de pie y digo, espérame, ¿por qué? ¿Verdad? No sé, algo así se me venía, Hugo, no sé cómo veas. sí, muy bien. Muy bien. Y también es importante decir que es como cualquier aptitud de nuestra vida. Entre más la practiques, más natural te va a ser y más fácil te va a ser y más rápido lo vas a poder hacer. Entonces, sí, lo que decíamos, vamos creciendo en esta actitud del discernimiento. En el principio sí que nos va a costar un poquito de trabajo y después se nos va a volver algo, sí, parte de nuestra vida, pues que ya no nos va a involucrar tanto esfuerzo. Muy bien, ¿quién más?
Dudas Yo. o comentarios, cualquier cosa como la retroalimentación ayuda. Muy bien. Moni. A mí me surgió la duda, ¿cuál es la línea o no sé, diferencia entre las cosas que yo voy a discernir, Ujú, o sea, que van a suceder a partir de una decisión mía, y ujú, las cosas que suceden por voluntad de Dios? Porque hay muchas veces que queremos algo y si no es su voluntad, no se va a dar, ¿no? ujú. O sea, Sí, muchas o veces no sea, al depende de final, de un entendimiento. ajá, o sea, al final lo que nosotros vamos a juzgar es lo que ocurre dentro de nosotros, no externamente. Es decir, yo tomo una decisión y esa decisión va a traer una consecuencia. Lo que yo voy a discernir no es esa consecuencia, sino lo que esa consecuencia vuelve a mover dentro de mí. La voluntad de Dios continuamente me irá siendo insinuada por el Espíritu Santo dentro del corazón, ¿no? Hay algo que tenemos que tomar en cuenta, o sea, la vida tiene un dinamismo propio y a veces nosotros estamos acostumbrados a tener una relación como muy comercial con Dios. Es decir, yo hago algo o intento ser bueno, intento perseverar, intento ir a misa. Esta es una concepción muy a veces de las personas mayores, ¿no? Porque si no vas a misa, si no te bautizas, te va a ir mal y cosas así, ¿no? La felicidad no es algo exterior, sino es algo interior. La libertad no es algo exterior, sino es algo interior. El camino del discernimiento es un camino de ir trabajando y creciendo en nuestra relación interior con Dios. Lo que decíamos de la santa indiferencia, ¿no? Sin importar mi trabajo o no, sin importar mis relaciones o no, sin importar si me caso o no, depende del discernimiento que cada uno vaya haciendo. Que yo no discierno para casarme o para tener un buen trabajo, yo discierno porque estoy buscando a Dios. Siempre que nos mantengamos en eso, podremos continuar con ese camino de crecer en nuestra amistad con Dios. No sé si un poquito a eso te referías. Sí, más o menos. Es que digo, Bueno, hay sí, veces que uno quiere algo y claro. se aferra, pero si Dios no quiere, no va a suceder. Y a veces no solamente si Dios no quiere, también son las circunstancias, pues a veces pasan muchas cosas malas en el mundo que no son voluntad de Dios, sino que son responsabilidad de las malas decisiones de las personas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ayer, ¿no? Que balacearon al secretario de seguridad del país, pues eso no es voluntad de Dios, ¿no? No es porque él haya discernido mal y por eso lo agarraron a balazos. O sea que la vida tiene sus circunstancias propias. Pero por eso decimos, por los frutos vamos a reconocer el trabajo de este discernimiento. Porque puede ser que el día de mañana tú encuentres el mejor trabajo del mundo y después que eso te haga sentir totalmente plena o no, o puede ser que no encuentres el mejor trabajo del mundo para ir abrazando la voluntad de Dios, tú vas obteniendo una felicidad y una plenitud interiormente más grande y te vas dando cuenta que es mejor optar por otros caminos que tú ni siquiera habías contemplado. Eso es lo que la voluntad de Dios y el discernimiento nos va a ir regalando, como ampliar nuestros criterios. No solamente es lo que tú quieres, es intentar que lo que nosotros queramos sea encontrarnos con la voluntad de Dios. Ok. Muchas gracias. Tengo otra duda. Sí, Perdón, pero Moni. tiempo, si alguien quiere aportar algo más en torno a lo de Moni, puede hacerlo. Betty, Lucy, Regis o cualquier otra persona. La coordinadora del grupo de universitarios de Puebla, quien guste. Y si no, continuamos, pues. Ok. Este, ay, interferencia. Ay, es que es hacer interferencia y no me concentro, perdón. No te preocupes. Decías que a veces tenemos prejuicios, ¿no? Ujú. Entonces mi duda es,
que a veces, o sea, también esto que dices que no discernimos lo exterior, Ujú. sino se discierne el cómo nosotros actuamos, ¿no? O qué es lo que hay en Lo que nuestro pensar produce y en en nuestro nosotros. sentir. Ujú. Ah, exactamente. Entonces, con este prejuicio te refieres a cuando pones atención en discernir en lo exterior, como por ejemplo el cómo cuando juzgas la forma en la que los demás actúan, si hacen bien o si están mal, o si ciertas cosas en el mundo están bien o están mal. O sea, eso parte de un prejuicio y ese prejuicio hay que quitarlo. O sea, Sí, realmente sí sí está puede ser. pues fuera del contexto discernir todo lo exterior o si se vale discernir todo lo No, exterior. no, sí se vale discernir, pero se discierne a partir de lo que nosotros experimentamos. O sea, yo no puedo discernir. O sea, yo, por ejemplo, te voy a decir un caso claro del prejuicio, ¿no? ¿Qué es más santo? ¿O qué camino es más santo? ¿Casarte o ser religioso? ¿Qué camino está más cerca de Dios? No, los dos pueden estar muy cerca. Exactamente. Pero muchas veces, eso lo podemos saber a veces a nivel intelectual, pero después muchas veces sí que le damos un peso a lo religioso que a lo laico, ¿no? Puede ser, o podemos tener como un Ajá. prejuicio interior. Yo estoy discerniendo eso, ¿no? Yo estoy discerniendo si regreso al camino de consagración con los misioneros o si me quedo ya como laico aquí en la Ciudad de México, ¿no? Si mi discernimiento parte de que yo creo que ya sé lo que es mejor para Dios, yo no voy a discernir de una buena manera, aunque crea que mi prejuicio o mi criterio es correcto. Si yo no parto de que Dios me puede pedir cualquiera de los dos caminos o la soltería, eh, y al yo abrazar la voluntad de Dios voy a encontrar la felicidad, no estoy haciendo un buen ejercicio de discernimiento. Y de lo primero que tengo que ser consciente es que yo mismo me puedo intentar influir a mí mismo, de que yo mismo puedo decir, a lo mejor no lo reconozco en mi acompañamiento espiritual ni con nadie, pero a lo mejor yo digo, es que yo me quiero casar y puede ser que mi discernimiento yo lo vaya influenciando o justificando para salirme con la mía. Entonces, por eso hay que romper prejuicios y por eso hay que romper criterios, para no caer en justificaciones. Sí, que incluso Ok. también, perdón, incluso también, o sea, los prejuicios pueden ser hacia ti mismo. O sea, como no Claro, solamente como hacia algo externo o hacia algo que tú ves, sino que puedes tener prejuicios hacia ti que te impiden ser libre. O sea, que dices, pues tendría que estar haciendo esto. O esto es lo que se espera de mí. O sea, que tiene mucho que ver los prejuicios con las expectativas. Y que a veces, pues, o sea, como que juzgas las cosas o disiernes las cosas de acuerdo a eso que tú tienes concebido, que tiene que ser así, y que no te deja ser libre, o sea, que al final de cuentas, como que hay una tendencia que no haces un discernimiento pues, con libertad, ¿no? Entonces, cuando dice que evitar los prejuicios es eso, ¿no? O sea, también darte cuenta si hacia ti misma pones prejuicios o pones expectativas y que después eso puede viciar tu discernimiento, o sea, de cualquier cosa. Y Hugo, ¿puedo añadir algo ahí? claro, Betty, por favor. Creo que es muy importante, justo por lo de los prejuicios, con la pregunta también que hacía hace ratito Monse, porque a veces esos prejuicios no solo pueden ser, pues bien lo ha dicho Lucy, conmigo misma, pero también con Dios. Ajá. Puedo tener una imagen de Dios, un juicio de que, por ejemplo, si yo quiero hacer algo y Dios no lo quiere, no lo va a dejar que pase, ¿sí? Entonces, eso es un prejuicio. ¿Por qué? Porque Dios no es así. Porque yo ahorita soy libre, totalmente libre, de seguir este camino de consagración tan hermoso, precioso, de ser misionera, pero Dios me deja en total libertad de yo decir no.
No. Yo prefiero casarme, como yo antes de ser misionera quería casarme con un japonés y tener japonesitos. Era mi sueño. Irme a Ese es, Japón. ese es un prejuicio. Entonces, ¿qué pasa? Que el Señor me llama y no me arrepiento, ¿no? Entonces, pero si yo creo en un Dios que me va a... si Él no, como no vas a ser misionera, no te voy a dejar casar con un japonés guapísimo. Pues yo creo que no. Yo creo que sí que me hubiera casado con un súper japonés. Entonces, no sé cómo decirlo, ¿no? O sea, como puedo tener un prejuicio de Dios, Sí. ¿verdad? Entonces, no. O sea, me encanta esto que dicen, ¿no? O sea, es abrirme a conocer a Dios. El discernimiento, ¿no? Sí, está muy bien. Yo también les voy a recomendar algo. Es muy sano aprender a tener una actitud de una sana, y esto de sana es muy importante, una sana desconfianza de uno mismo. Aprender siempre a poner al menos en examen mis intenciones, al menos en examen. Yo eso, a mí me gusta mucho, ¿no? Platicarlo en una charla de la comunidad, pero si tú hicieras un examen de la persona que más veces te ha mentido y de la persona que más veces te ha fallado en tu vida, seguramente tú tendrías que ser el primer lugar. Que a veces nos mentimos mucho y nos justificamos muchas cosas. El discernimiento también nos ayuda a romper con eso interiormente, pues, y a poder buscar más sanamente nuestra relación con Dios. Sí ¿Puedes se repetir, entiende, ¿no? Hugo? O sea, no Es, vayas por es la vida una creyendo que todo lo que haces sana... está mal, por favor. Sí, pero Ajá. ¿cómo fue el concepto? ¿Una sana desconfianza de uno? Una sana desconfianza. Una sana Aprende desconfianza en uno mismo. a hacer un examen de qué. De nuestras intenciones. Ah, sí. ¿Con qué intención hago las cosas o con qué intención busco las cosas? Preguntarte eso es importantísimo, porque a veces tendemos a hacer eso muy fácil de las personas. Ay, seguramente Lucy me mandó este mensaje porque ella cree, ella piensa, ¿no? Y al final el que cree y piensa eres tú mismo, ¿no? Entonces, antes de pensar lo de las personas, piénsalo de ti. Es bien sano. Y eso no solamente a nivel espiritual, ¿eh? A nivel humano, a nivel psicológico, es súper sano, nos va a ayudar a generar relaciones mucho más integradas. O sea, primero observarnos y examinarnos a nosotros mismos antes que a los demás. Okay. Muy bien, ¿alguien más? Porque si no nos vamos a terminar extendiendo mucho y vamos apenas a la mitad. No, todo bien. Bueno, yo. Muy bien, entonces vamos a seguir, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces le dejo la palabra a Lucy. Vale, vamos a hacer una pequeña dinámica. Pero ahorita les pongo. Vamos a hacer una dinámica que se llama ¿Qué es? Entonces yo les voy a estar presentando una serie de fotografías. Son cosas súper comunes, son cosas que todos conocen, que todos han visto en su vida, pero me tienen que decir qué es, ¿no? O sea, está visto desde una perspectiva que a lo mejor nunca han visto ese objeto o esa cosa, pero tienen que decirme qué creen ustedes que es, ¿no? Entonces vamos con la primera. Plantas. Ajá, pero es algo en específico. Capullos. Es brócoli. Sí, yo voy por brócoli. ¿Brócoli? Sí, la tenía. Muy bien. Ahora vayamos con la siguiente. Ay, no. Pescado. La lengua de un gato. No se vale, ¿sabes veterinaria? Sí, puede ser. Es la lengua de un gato. Vale, la siguiente. Un diamante.
No. Un copo de nieve. No. No, un grano de sal. Un gran... ¿Qué? Grano de sal, ¿no No. es? No, tampoco. De azúcar. Sí. Es un grano de azúcar. Vale, la siguiente. Arena. Una huella digital. Una huella Una dactilar. Ujú. Sí, es una Una huella. huella. Vale, la siguiente. La alfombra. ¿Un suéter? A ver, ¿lo puedes bajar más? Cepillo de dientes. No. Caña. ¿Cómo? Caña. No. Un diente. No. ¿Qué es eso? Una tela. No. La alfombra. No. Una escora. No. Un coral. ¿Un filtro? No. ¿Un filtro? No, tampoco. Un pedazo de carne. Un pastel de chipas. Muy Pero creativo. un compactor sin adobar. No. ¿Qué es eso? Ya, me rindo. ¿Se rinden? Sí. Creo que se fue más impresionante. Son páginas de un libro. Así se ven las páginas de un libro con mucho zoom. Es una hoja. Sí, o sea, sí se ve el papel con mucho zoom. Que yo puro Porque, pues, digital, la está verdad, todo- ya consumo. Ah, puro químico. Vale, la siguiente. ¿Miel? Miel. Coca-Cola. No, Es No una es corteza niño. en un árbol. no. Savia. Porque están lucidas. No. Cuarzo. No. Parece azúcar Caramelo. como cristalizada, caramelo, sí. Azúcar quemado. No. No, tampoco. Buñuelo. Es, es, Coca. es Coca-Cola. Es Coca con ahí hielos. Coca congelada. No, no es coca. Tamarindo. No. Sí, parece tamarindo. Solo es como agua, ¿no? Como una cáscara de Ferrero Rocher. Una No. célula. No. Piel. No, tampoco. Chocolate. No. Nutella. No. Piel de un lagarto. No. Regi, La dama actívale el negra. micrófono a Sam porque no No. quiere participar. Ya me puso los hablando. La piel de un sapo. Oye, oye. Ya sé. No, tampoco. ¿Se rinden? Me rindo, me rindo. Sí. Es agua. Big Cola. No, no es nada dulce. Red Cola. ¿Salado? Sí es salado. Salado. ¿Es comida? Sí es comida. Una tostada. Un charal. No. Un Galleta. buñuelo. No, no es. Charal. No. Salado. Una palomita de caramelo. Un cacahuate. Es ate. No. Un cacahuate garapiñado. Salado. Ah, el Salado. ¿Se rinden? Pescado frito. Sí. Ah, Frijoles. No, tampoco. sí. ¿Qué es? Son papas. No manches. Bueno, son chips. Fritas. Vale. Comemos. Papas. Eso nos... Ay, qué antojo. Nuestra pasta. Telaraña. Mecate. Es un tejido conectivo. No. Ay, algodón. No, muy creativo, pero no. Neuronas. Neuronas. Es la fascia. No. ¿Es cierta tela? Sí es un tipo de tela, pero no es tan tela, es como Zacate. una fusión. Nada, moringa. Esponja. Zacate. No. Una venda. Telaraña. Les puedo decir que es algo muy pequeño y muy... No. ¿Muy qué? ¿Muy pequeño qué? Es algo muy común. Algodón. No, no es algo.
Es como de este Papel. tamaño. Es algo común. ¿Es con qué? No le digo nada. No te ves, Es algo muy estamos viendo común, tu pantalla. dices. La barba de ¿Un escapulario? Papel de baño. Mi papel de baño tiene que ponerle. Bueno, borrador. Como te quitan. ¿Un qué? Es trabajo, ¿no? No, Una jerga. no, Un cotonete. no. Tacate. No, la esponjita con la que te desmaquillas. Ajá. ¿Se rinden? Un Kleenex. Sí, me rindo. Es una bolsa de té. El relleno de la almohada. Es una bolsita La de bolsa. té. Es la bolsita. Vale, no recuerdo si este es el último, creo que sí. Sí. La cucaracha. No. Lombrices. Maruchan. China. Machaca. No, Un corcho. Prometeos. no, Es un Cable. metal. Corteza de no, no es árbol. metal. Lucecitas de árbol. No, tampoco. Raíces. No, Ah, lo que le pones al nacimiento en Pacho. no. Musgo. Raíces. Pista, una pista. no. ¿Dónde se Óxido, usa? óxido. Es algo Carne. que usas. ¿Es orgánico? ¿Entraría como dentro de la papelería? Una goma. No, Corcho. no, Tinta. ¿De la papelería? no. Sí, parece como un corcho. Ajá, como Una sí, cartulina. un elemento que podrías comprar fácilmente en una papelería. Una Una goma goma de borrar. No. No, tampoco. borrador. Sí, es todo. Yo no escritorio. Cartulina. No. Monografía. Una punta de un lápiz o un carbón o algo así. Grafito. Puede ser, pero no es una punta de un lápiz. Un borrador. Un borrador. Una ¿Se rinde? Sacapuntas. No. Una impresora. Me rindo. Es de oficina. Un gis. Me rindo. Les voy a revelar. No tengo idea. Es la punta de un marcador. Ah, mira. Ah, eso no es fácil de comprar. No fuiste la niña de los plumones. Respira, ¿no? Jamón. Un champiñón. Tiene un champiñón. Es un hongo. Y ya. Este ya era el último. Bueno, se preguntará por qué rayos hicimos esto en un taller de discernimiento, ¿no? Pues tiene una intención que no solamente era como algo entretenido, sino porque hoy vamos a ver, aparte de las emociones interiores, vamos a ver los estados espirituales. Entonces, esta dinámica me gustaba mucho ponerla, porque a veces cuando ves algo muy de cerca, como que te incapacita ver el todo, ¿no? O sea, cuando estás como muy cerca en una situación o en algo, como que te quedas así con algo como de, ay, esto es una esponja, y que son cosas que ni al caso, pero como tu mirada únicamente está como en ese close-up, pues a veces no llegas a ver todo el panorama, ¿no? Y en eso que nos decía Hugo, que es súper necesario observarnos a nosotros mismos, conocerte a ti mismo, conocer cómo piensas, conocer cómo sientes, cuáles son tus intenciones, pues justo es esto, ¿no? A veces cuando estás muy metido en una situación o en uno de estos estados, como que solo lo ves desde la óptica, pues súper cercana, ¿no? O sea, creo que el que más les costó trabajo puede ser ¿no? No, pues es un corcho, es no sé qué, o sea, pero cuando lo ves dices, ah, pues era algo tan ordinario con un marcador, ¿no? Y a veces nos puede pasar como eso, ¿no? O sea, cuando estás viviendo como un momento o un estado, como que no te das cuenta no sabes tomar distancia para poder verlo como con más objetividad, ¿no? Entonces de esto se trata, como aprender a vernos con
no solamente como metido en lo que tú sientes, en lo que tú piensas, sino también aprenderte a ver objetivamente, ¿no? O sea, con un poquito de distancia que te deje ver como la imagen completa, ¿no? O sea, que no te quedes como en el close-up todo el tiempo, sino ver la imagen completa. Entonces, a mí me ayudaba mucho como ver esto que dices, bueno, son cosas súper ordinarias, pero cuando las ves muy cerca te es imposible como saber así con precisión de qué se trata, ¿no? Entonces, pues justo es esto. Vamos a hablar de 2 estados espirituales. San Ignacio habla de que hay 2 principales, ¿no? Uno es la consolación, que es lo que yo ponía como esta batería súper cargada, y otra es la desolación, ¿no? O sea, cuando andas sin pila y todo mal, ¿no? Y vamos a ver como cuáles son las características que tiene cada uno, y no solamente las características, sino también las causas. O sea, cómo llegas a un estado o cómo llegas a otro. Entonces vamos a empezar con el estado de consolación. San Ignacio llama consolación a todo momento cuando en el alma tienes una emoción interior que inflama tu alma, ¿no? Eso es así como él lo define. Yo diría que la consolación es ese momento donde tienes sentimientos, pensamientos que te llevan a la felicidad, ¿no? O sea, que te hacen sentir pues un momento muy feliz, un momento muy alegre, un momento de mucha paz, un momento en el que tienes mucha esperanza. Y pues hay como varios tipos de consolación, ¿no? Que hay ciertas cosas que le podemos llamar consolación. La primera, pues es como un estado de ánimo interior inflamado de un amor auténtico a Dios, que es como esto, pues no sé, yo creo que a todos nos ha pasado cuando tienes un momento de oración como súper padre, que dices, wow, esto no, como que nunca había orado de esta manera esta cita, o nunca había entendido esto, y para mí es así como una super luz que llega a mi mente, a mi corazón, y que te sientes muy amado, ¿no? O sea, como que es algo muy auténtico y es un estado de ánimo como muy bonito. Pero también hay otras formas en las que Dios nos regala esta consolación, que no solamente es como un estado muy de felicidad, ¿no? Sino también puede ser conmoción. O sea, la conmoción, pues dicen que es algo como que te pasa afectivamente o emocionalmente y que te sacude, ¿no? Entonces también es consolación cuando eres capaz de llorar, ¿no? O sea, cuando derramas lágrimas, también es una forma de consolación. O sea, no sé si les ha pasado, pero cuando estás escuchando una predicación que te está llegando así como justo en el punto donde está la llaga, y que empiezas a llorar y te dices, no quiero que vivan llorando. Bueno, pues eso es un momento de consolación, ¿no? O cuando estás, orando y que de repente Dios toca así como un punto y eso te hace llorar, eso es consolación. O cuando alguien te toca, ¿no? Como algo, una fibra muy sensible y bueno, o sea, en el contexto de la fe y que de repente tú empiezas a llorar y aunque no lo quieras, eso es consolación, ¿no? Entonces, San Ignacio dice que puede ser como por dos cosas que te regale como estas lágrimas, ¿no? Uno es por sentirte muy amado, o sea, experimentarte que eres muy amado, o también esos momentos cuando te das cuenta de tu pecado, ¿no? O sea, cuando te das cuenta de dónde está tu pecado, que eres muy consciente, o sea, que entras en ti mismo y es como demasiada verdad, pero también eso es consolación. O sea, ser consciente es consolación. Y hay otro tipo de consolación que él dice, él lo enmarca en estos 3, ¿no? O sea, el estado como de inflamación en el alma, que puede ser como alegría, el de poder llorar, y este tercero, que dice que es cualquier aumento de esperanza, de fe y de caridad. Y toda alegría que llama y atrae a las cosas celestiales, ¿no? O sea, todo aquello que de repente empiezas a sentir una atracción por seguir orando, o sea, que dices, órale, esto lo quiero probar diario, o sea, quiero estar como continuamente en este estado, pues es algo que te regala Dios. Y es una forma de consolación. Y dentro de pues podemos enmarcar como en este aumento de fe, de esperanza y de caridad, algo que podemos llamar como consolación intelectual,
que es aquellos momentos, no sé si les ha pasado que cuando oras, a lo mejor no es que salgas con un sentimiento así como de, ay, toda la felicidad del mundo, pero sales con cosas muy claras, o sea, como con cosas muy nítidas de tu oración y dices, ay, esto, que a lo mejor no va acompañado con ningún sentimiento, ni positivo ni negativo, bueno, que no hay sentimientos positivos ni negativos, pero que no va acompañado con un sentimiento, simplemente es como una certeza, ¿no? O se queda como algo que dices, que te da mucha claridad, pues eso también es una consolación, ¿no? Porque al final de cuentas, eso que aquello que comprendes como con la razón, pues después se convierte en una certeza y las certezas te llevan a tener fe o te llevan a tener esperanza o te llevan a tener caridad. Entonces son como estos tres tipos, ¿no? Todo lo que es una inflamación del alma, las lágrimas y cualquier aumento de fe, de esperanza y de caridad. Y él dice que hay dos tipos de consolaciones también, ¿no? Las causas de la consolación pueden ser dos. Una es una consolación sin causa y otra es una consolación con causa. Sin causa, lo que quiere decir es que no hay ningún sentimiento previo o conocimiento previo del objeto o del momento por el que tengas una consolación, sino más bien es algo que aparece, o sea, que no has tenido que hacer algo en especial. No es que digas, no, pues es que estoy en un ambiente de fe, ¿no? O estoy en un retiro y pues aquí se siente la presencia de Dios, ¿no? O sea, puedes estar tranquilo como pues en tu casa y de repente sentir como una consolación, ¿no? O sea, darte cuenta de algo, tener claridad en algo, o simplemente darte cuenta como de quién es Dios, y pues es sin causa, o sea, tú no hiciste nada, simplemente es algo que Dios te quiso regalar. Y aquí algo muy importante que dice San Ignacio es que solo Dios es capaz de darnos una consolación sin causa. O sea, solo Dios te puede dar como algo sin que hayas hecho nada como previamente. Porque pues Él, al ser nuestro creador, pues solo Él puede entrar en nuestra alma con libertad, ¿no? O sea, entrar, movernos, elevarnos, hacer como entrar muy interiormente para causar consolación. Y también pues Él habla que cuando tienes estas consolaciones que son sin causa, algo que él dice es que tengas mucho cuidado con el tiempo que viene después. Aunque esta consolación es algo que viene de Dios, dice que hay que tener mucho cuidado porque seguramente es como que Dios te prepara para vivir algo. O sea, no siempre pasa esto, pero llega a pasar, ¿no? O sea, a veces que te prepara así como de, bueno, vas a vivir algo un poco difícil, pero aquí te va como una dosis de esperanza, una dosis de fe, una dosis de alegría, para que tengas la fuerza para vivirlo, ¿no? Entonces dice que te prepares como, ¿de qué manera, no? Primero, pues, dándote cuenta que estás recibiendo una consolación, ¿no? O sea, como detenerte cuando tengas así un estado de ánimo que te aumente la fe, que te aumente la esperanza, como darte cuenta y disfrutarlo. O sea, lo primero es como disfrutar ese momento que Dios te está regalando. Y también después decir, ok, me está regalando esto, entonces voy a tener mucho cuidado con lo que viva, mucho cuidado con lo que piense, mucho cuidado con lo que vaya sintiendo, ¿no? Porque podemos caer, cuando no te das cuenta que es algo que viene de Dios, puedes caer como en decir, ay, pues es por mí, ¿no? O es porque hice algo. Y como no llegar a reconocer lo que Dios te da, o después vivir algo que te robe totalmente ese momento como tan bonito que viviste. Entonces, por eso es como tener mucho cuidado. Y me acordaba mucho de esta película de... ¡Ay, buen nombre! ¿Cómo se llama? Pobre Angelito. Cuando o sea, cuando ya sabe que van a venir los ladrones y que se empieza a preparar su casa y empieza a preparar trampas. Entonces, más vale tener precaución y decir como, seguramente puede pasar algo, puede venir una situación, o incluso puede ser el mal espíritu o el enemigo que intente como robarme este regalo de Dios y algo va a pasar, ¿no? Entonces, como prepararte y decir, bueno, si pasa, solo es una confirmación de que esto viene de Dios, ¿no? Entonces, también no tenerle miedo. Hay otro tipo de consolación que sí tiene causa.
O sea, que es como por algo que pasa, algo que hiciste, algo que viviste, y Dios te la regala, ¿no? Entonces, aquí tienes dos orígenes. Cuando es una consolación que dices, esto es por esto, puede ser por el Espíritu Santo o por influjo del demonio. Esto a mí cuando yo lo leí me sorprendió mucho, porque yo decía, ¿cómo rayos es posible que el demonio te cause consolación? San Ignacio lo llama como una falsa consolación, porque una consolación auténtica solo puede venir de Dios. Pero si tú no eres como tan, pues no sé, como tan hábil para observar, puedes creer que viene de Dios y no es cierto, ¿no? Entonces dice que la forma de diferenciarla es que tiene un fin totalmente contrario, la que viene del Espíritu Santo a la que viene del demonio. La que viene de Dios, pues el fin siempre va a ser que tú crezcas, que seas mejor, que te lleve a un bien, que te aumente la esperanza, que te aumente la caridad, ¿no? O sea, lo que decía al principio. Y la que viene del espíritu malo siempre trae como una acción dañina o una intención maliciosa. Entonces, por eso hay que poner como mucha atención en lo que pasa. Y yo les ponía como de ejemplo estos dos santos, que ambos tuvieron como este tipo de consolación, ¿no? O sea, tanto de una como de otra. El del lado izquierdo es San Felipe Neri. Él es se me fue de dónde era, pero bueno, es un santo que la verdad pues hizo muchas cosas, que tenía muchos dones. Dicen que incluso él podía leer los pensamientos de las personas cuando se confesaban. O sea, cuando se estaban confesando con él como podía escuchar los pensamientos de la persona y ayudarles a irlos dirigiendo para que superaran su pecado. Pero dice que lo hacía de una forma tan caritativa y tan sutil que la gente no se daba cuenta ni se sentía invadida. Y pues algo que a él le encantaba era eso, ¿no? O sea, la confesión era así como su hit. Y dice que se la podía pasar horas o incluso todo el día, pues confesando. Y de hecho, pues tenía como hacía como muchas cosas extraordinarias. Y dicen que por eso él casi siempre elegía la misa, para celebrar la misa, en el momento del día en el que casi nadie fueran personas. Porque muchas veces él levitaba, o sea, mientras hacía la consagración o en momentos así muy puntuales de la misa, él levitaba. Entonces él no quería que la gente pues se quedara con eso, ¿no? O sea, que fuera a misa para ver el espectáculo de San Felipe Neri levitando, sino que fueran a misa por ir a misa, ¿no? Y él tenía esta consolación por influjo del demonio, y era algo que le pasaba como muy seguido, que dice que pues como tenía tantas obras que podía y tantos dones que Dios le había regalado, dice que había momentos en los que se le aparecían, ya sea la Virgen María o Jesús. Entonces dice que cuando se le aparecían le decían como, oye, qué bien lo hiciste, o sea, qué bien predicas, qué bien te han salido las cosas, como es que sin ti no sería lo mismo, o sea, tú lo hiciste súper bien, creo que nadie podría hacerlo mejor que tú. Y que él desconfiaba muchísimo de eso, ¿no? Porque a lo mejor puedes decir, pues qué padre un apapacho de Dios que te dice, pues qué bien lo estás haciendo, ¿no? Muchas gracias. Pero él desconfiaba mucho porque decía, pues es que, o sea, no es que solo sea por mí, o sea, más bien es que es Dios el que me lo regala. Entonces dice que él solo respondía a esto, todo sea para la gloria de Dios. O sea, todo sea para la gloria de Dios y todo sea para la gloria de María, ¿no? Entonces que en el momento en el que él decía eso, se iba así, ¿no? La visión desaparecía en ese momento, ¿no? Entonces él decía, pues obviamente no venía de Dios. Y también está esta Santa Bernardita, que ella se le aparecía a la Virgen. Entonces dice que en los primeros momentos en los que la Virgen se le apareció, ella fue con el párroco y le dijo, es que creo que estoy viendo a la Virgen. Y entonces el párroco le dijo, te tienes que asegurar de que sí sea la Virgen María, o que no vaya a ser un demonio que se está disfrazando de ella, ¿no? Para confundirte. Entonces dice que le dio como una estrategia
y le dijo, cuando se te vuelva a aparecer como está la Virgen, le dice, te voy a dar agua bendita, entonces cuando se te aparezca tú se le empiezas a rociar. Entonces dice que pues ella llevaba su agua bendita como para en el momento en el que se le apareciera. Y cuando se le aparece, dice que le empieza a rociar, le dice como de, oye, voy a hacer algo que me dijo mi director espiritual, ¿no? Entonces, pues que María se quedó así como de, sí, está bien. O sea, que María se quedó calladita y se quedó así como, pues, tranquila. Y dice que le empieza a echar el agua bendita, o sea, le empieza a rociar el agua bendita. Y que María, pues ella solo la veía con una actitud que tenía como las manos juntas y empezaba a sentir, ¿no? O sea, le decía como que sí, que continuara. Y entonces ella, pues, se dio cuenta, pues, que en verdad esa forma en la que se le aparecía a la Virgen, pues, sí era ella, ¿no? Y no era como el demonio disfrazado de María. Entonces, bueno, a lo mejor a nosotros no nos van a pasar estas cosas extraordinarias, ¿no? O sea, a lo mejor no vas a levitar, a lo mejor no se te va a aparecer la Virgen, ni te van a andar felicitando por las cosas que hagas, ¿no? Pero sí puede ser como que te pase como en un nivel pues más terrenal, como un cierto, como algo que te lleve, en el caso de lo que viene por influjo del demonio, que es lo que tenemos que aprender más a identificar, es a qué te lleva, ¿no? Lo que nos decía Hugo, ¿cuál es el fruto que te deja? O sea, ¿cuál era la intención que tenía con San Felipe Neri? O sea, ¿para qué decirle como de, ay, lo estás haciendo súper bien? Pues en el fondo era como inflamarle su orgullo, ¿no? O sea, como decir, mira, lo estás haciendo súper bien, ¿no? Y que no se diera cuenta que todos los dones, que eran muy extraordinarios que él tenía, venían de Dios. Entonces puede pasar lo mismo, ¿no? O sea, cuando nosotros podemos tener dones, y todos tenemos dones que Dios nos ha dado, pero cuando te centras en eso como de, ay, qué bien lo hago, qué bien me sale, que soy indispensable, aguas, ¿no? O sea, y que te puedas sentir muy bien porque dices, mira, me está saliendo súper bien. Puede ser que no sea una consolación real, ¿no? Sino una consolación que viene por influjo del demonio. Entonces ahí es donde hay que detenerse y ver a dónde me lleva. O sea, este pensamiento como de, pues, lo estoy haciendo súper bien, ¿a dónde me lleva, no? Entonces eso es como súper, súper importante. Y por el otro lado, pues está el estado de desolación. O sea, la desolación es todo lo contrario a la consolación. Es toda oscuridad, toda confusión interior, incluso toda propensión hacia las cosas mundanas, que de por sí todo ser humano por ser humano lo tenemos, pero como que te es más fácil las cosas del mundo que las cosas de Dios, ¿no? Incluso puede ser como toda perturbación, toda inquietud o toda tentación contra la fe, la esperanza y el amor. San Ignacio dice que una persona desolada se siente triste o se puede sentir como muy tibia o muy perezosa, incluso abandonada por Dios. Y a lo mejor esto nos puede pasar como muy sutilmente o muy claramente. Creo que obviamente será más fácil cuando te pase muy claro, pero cuando te pasa sutil es como donde tenemos que poner atención, ¿no? O sea, creo que a veces, o lo más común que nos puede pasar es como sentirte abandonado por Dios, ¿no? O sea, como en tus momentos de oración, cuando dices que hoy de plano no estoy entendiendo nada. O sea, como que esta cita no me lleva a ningún lugar y decir como, ay, no manches, otras personas les habla súper bien y a mí hoy no tiene ganas de hablarme, ¿no? Y que a veces puede ser como algo que no es cierto y que puedes estar en este estado, ¿no? En este estado de desolación, de sentirte así. Y San Ignacio dice que hay diferentes causas. Hay causas para que te sientas desolado. La primera, pues yo creo que es algo que nos provocamos nosotros mismos, ¿no? Que es la apatía, la tibieza o la pereza. O sea, es algo que a lo mejor es una actitud que tú tienes y que no vas en contra de ella, sino como que la arrullas así como de, ay, sí, quédate conmigo, tibieza, o quédate conmigo, pereza, hoy sí no hay que levantarnos a orar, o como, ay, ya es súper tarde. Entonces, pues esto puede ser algo que tú mismo como que vas haciendo que crezca.
Y me gustaba mucho esta frase de Jaime Bonet, porque creo que puede ejemplificar bastante como esta causa, ¿no? Dice Jaime, para los que no sepan, es el fundador de nuestra comunidad, que dice que al entrar la persona en una comunidad puede que tenga grandes deseos de vivir la fe y proyecte una vida evangélica, pero se da que poco a poco se va debilitando su meta y se conforma con una vida relajada y con un nivel inferior al del inicio, dejando de lado el que toda comunidad cristiana definida debe ser muy comprometida. Creo que esto pasa en los momentos en los que a lo mejor tienes como un momento de encuentro con Dios muy bonito, cuando tienes algún retiro o cuando vives algo, un momento de oración muy bonito, pero que después te vas relajando, ¿no? O sea, en vez de querer seguir caminando con ese impulso que te da a veces las consolaciones que Dios te regala, sino que te quieres ir, te vas relajando, te vas conformando pues con algo un poco más tranquilo. Y que pasa esto, ¿no? O sea, que vayas cambiando como esos grandes ideales o esos grandes deseos y que poco a poco pues te vayas conformando, ¿no? Entonces que eso te lleva a la apatía, a la tibieza o a la pereza. Y dice que desapercibidamente te puedes ir introduciendo en un terreno de ateísmo práctico y sin darte cuenta hallarte metido en él hasta el cuello. Y dice que para que una persona logre sobrevivir a esto, deben vestir o enfrentar fuertemente tal problemática. O sea, si te da muchísima flojera orar todos los días, o al menos orar 2 días a la semana, tienes que enfrentar tu flojera, ¿no? O sea, la única forma de vencerlo, pues, es haciéndolo. Y dice que nos puede pasar que nos adaptemos tanto al mundo que en lugar de transformarlo y vencer al mundo, somos transformados y vencidos por él. Y que se puede vivir una vida totalmente fuera del evangelio, manteniendo las apariencias, ¿no? O sea, que podemos decir como, pues sí, yo estoy perseverando, o estoy yendo a formaciones, pero nada más como por apariencia. Entonces me gustaba mucho esta imagen que les pongo porque siento que es muy gráfica de eso, ¿no? O sea, que dice, tú vas a ir así, y le dice, sí, estoy más que listo, pero pues vemos que su armadura es como toda de cartón, y que no, o sea, que realmente pues no has orado, que realmente no tienes fresca la palabra, pues entonces aunque quieras, pues no te va a salir, ¿no? Entonces a veces dices, no, pues ¿por qué Dios no me está hablando? ¿Por qué Dios no quiere que viva esto? O así, pero pues muchas veces es que tú no pones lo que a ti te toca. Entonces ese tipo de desolación, yo creo que es algo que te provocas más tú mismo por lo que dejas de hacer, ¿no? Y pues aquí les ponía como un breve de lo que dice, algo breve de lo que dice Jaime, ¿no? O sea, vivir una vida de fe relajada, falta de compromiso, vivir en un ateísmo práctico, adaptarse al mundo al punto de ser transformados por él y vivir en las apariencias. Y pues esta pintura renacentista que es como súper, que ejemplifica a veces eso, ¿no? O sea, que no estás bien, porque en un estado de desolación no te sientes bien, emocionalmente no te sientes bien, pero que puedes ir sobreviviendo, ¿no? Entonces creo que esto es algo que tenemos que aprender a observar, lo que nos decía Hugo, y hacer un poco de distancia, ¿no? Como les decía, cuando no te sientes bien, cuando sientes que la oración no te sale, pues hacer un poco de distancia y ver tú qué estás haciendo o qué estás dejando de hacer. Hay otro tipo de desolación que que San Ignacio no lo llama como sequedad, pero en nuestra comunidad sí es como muy común usar este término, ¿no? De sequedad. Que digamos que para San Ignacio entra dentro de la misma desolación, pero la diferencia es que tiene como un propósito, o sea que es una desolación que tiene un propósito. Entonces dice que este tipo de desolación, que le podemos llamar también sequedad, pues tiene el propósito de convencernos de una manera eficaz de que no tenemos el control y que todo lo que tenemos es regalo de Dios. O
sea, todo lo que tenemos es don de Dios. Y también, pues dicen, ¿no? O sea, que a veces Dios permite que vivamos esta desolación para darnos cuenta que vamos derechito como a un pecado, ¿no? El pecado de vanagloria o de orgullo. Y que esto entorpece el plan de Dios, el plan que Dios tiene para ti. Y les pone ahí la definición de vanagloria, porque puede ser algo que sí conozcamos, pero como que no seas tan consciente de lo que es. Dice que es petulancia o presunción de un individuo respecto a sus acciones o al valor que se adjudica. O sea, en el fondo es como una imagen distorsionada de ti mismo donde crees que eres infalible, ¿no? Y creo que esta imagen, pues a mí me gustaba mucho y justo me ayudaba como a ver qué es esto, ¿no? Dice, aunque tú seas quien construya la casa, si Dios no quiere, no se abre, ¿no? O sea, que hay momentos en los que dice, bueno, ¿y por qué Dios no me permite vivir algo en este momento? ¿Por qué se está tardando tanto en responder como mis peticiones o mi oración? Y a veces es esto, ¿no? O sea, convencerte de que no es por ti y de que tú no tienes el control. Y es muy pedagógico. O sea, yo creo que si Dios permite que vivamos este tipo de desolación, es para ayudarnos a crecer. Y habla de otro tipo de desolación, que es la que nos ayuda, o sea, que también es algo que Dios permite que vivamos, que nos ayuda para encontrar nuestra identidad y evaluarnos con sinceridad delante de Dios. Entonces, esta a mí se me hace como, o sea, a lo mejor cuando estás viviendo la desolación, tú quisieras que se te quite, que dijeras, no, pues mejor no me regales este gran regalo, o sea, no me regales tener desolación, pero a veces es lo que te ayuda más a seguir creciendo. Entonces dice que este tipo de desolación te ayuda a encontrar tu identidad delante de Dios, pero te ayuda también a evaluar con sinceridad hasta dónde llega tu desinterés a Dios, a la entrega, al servicio, y qué tanto tú buscas la recompensa, ¿no? O sea, qué tanto buscas, no sé, servir o entregarte para tener la recompensa de la consolación o otras ayudas espirituales. Entonces creo que es también la forma pues muy pedagógica de Dios en la que te ayuda a darte cuenta, ¿no? Como de qué es lo que Dios quiere o qué es lo que Dios te propone, pues a veces cuando tienes una desolación, o sea, ¿cuál es la intención detrás de esto? Y me ayudaba esta frase también de Jaime Bonnet, que dice que nosotros tenemos que descartar la idea de que las personas entran en el Verbum Dei con una fe auténtica y con amor a Jesús, aunque claro que hay excepciones que sí. Dice que si viéramos los motivos por los que se entra, son de los más variados. Unos vienen porque está de moda un estilo de vida como el nuestro. Otros porque intuyen en nosotros autenticidad. Otros por motivos de orgullo, de egoísmo o de amor propio. Es súper fuerte lo que dice Jaime, pero pues creo que tiene mucho sentido, ¿no? Y dice, todos estos motivos tienen poco que ver con Jesús y con el Evangelio. Por tanto, las personas tendrán que sufrir un cambio radical, pues de lo contrario lo pasarán muy mal. Y creo que estas desolaciones, cuando Dios te permite vivir desolación, es para que tomes una opción, o sea, para que vivas un cambio radical, ¿no? O sea, lo que dice Jaime. Y esta imagen que me ayudaba mucho, que dice, pues que se ve una tormenta a lo lejos, y dice, viene la tormenta. Y otro le dice, sin tormentas nada se mueve y nada cambia. Y dice, tienes razón, vamos a la tormenta, ¿no? O sea, no tenerle miedo a vivir momentos de desolación, porque no siempre estaremos siendo consolados, ¿no? O sea, la mayoría de las veces estaremos más como en un estado de crecimiento intenso que Dios te permite vivir, que de consolación intensa y prolongada, ¿no? Y pues aquí Jesús me recordaba dos ejemplos que les quiero compartir de desolación total. Uno fue, en un momento a mí, como que yo viví como desolación al momento de predicar. O sea, a mí me costaba muchísimo trabajo predicar. Y coincidió así justo que en ese tiempo en el que yo me sentía así interiormente, tenía que predicar muchísimo.
O sea, como que todo el mundo me invitaba, como que se dieron muchas acampadas y me decían, oye, ¿nos ayudas con una charla? Y yo como, no, no quiero. Pero les decía que sí, ¿no? Les decía, bueno, sí, pero porque yo no me sentía bien predicando, ¿no? Y no sé si han visto este capítulo de... Bueno, es que olvidé poner ese meme, pero yo quería ponerlo. Este capítulo de Los Simpson, donde Bart se queda solo en su casa, porque creo que le pone un GPS a un pájaro y toda su familia se va a buscarlo y van como a Sudamérica. Entonces Ken se queda totalmente solo en su casa y dice, el día es genial, la noche es aterradora. Pues algo así me pasaba, ¿no? O sea, para mí preparar mi predicación, preparar mi charla era genial, así como el día de Bart. Y me salía muy bien, o sea, y el contenido yo decía, no manches, está siendo súper profundo, me gusta. Para la hora de predicarla yo sentía, o sea, me sentía súper mal, me sentía súper triste, súper desilusionada, sin ánimos de hacerlo, o sea, yo decía, no, nadie me está entendiendo. Pero creo que eso, o sea, ahora que lo veo, y digo, y a veces me pasa, ¿no? O sea, no es como que, ay, ya no me vuelvo a pasar nunca en la vida, pero ahora me doy cuenta que es como la forma en la que Dios me ha enseñado como a que depende de Él, ¿no? O sea, que yo tenga súper claro que si una predicación me sale bien, es porque Él quiso. Y que si una predicación me sale bien, no es porque yo sea muy buena, ¿no? Sino porque es algo que es una gracia. O sea, la predicación es una gracia totalmente. Y otro momento de mucha desolación, que creo que ha sido la desolación más prolongada de mi vida, y aquí está Pepe que lo puede afirmar, creo que ha sido en Contracorriente. Para los que no saben, bueno, Pepe y yo tenemos un ministerio de música que se llama Contracorriente, y justo cuando estaba preparando esta formación me daba cuenta que hemos vivido mucha desolación durante muchos años. Y era muy bonito como entender de Jesús por qué permitió esa desolación para el ministerio, ¿no? Y pues que realmente, o sea, a veces, pues no sé, después de alguna presentación o algo así, siempre nos pasaban cosas o siempre nos pasan cosas donde las personas, pues siempre, incluso de la comunidad, pues decían que queríamos ser famosos, que solo nos interesaba ser vistos, o sea, incluso escuchar a personas que creíamos que nos querían, como hablar mal a nuestras espaldas, ¿no? O sea, como una crítica, pero no frontal. Entonces, que eran cosas que realmente eran como muy difíciles de vivir. Y creo que justamente esto, o sea, porque muchas veces hubieron personas que nos dijeron que no tenía razón de ser, o sea, que no teníamos razón de existir. Y eso nos ayudó mucho porque a darnos cuenta de que es un proyecto de Dios. Es decir, porque si fuera porque la gente nos anima, esto ya hubiera muerto desde hace siglos, pero más bien a darte cuenta justo de esto, ¿no? O sea, de tu identidad, encontrar tu identidad delante de Dios y decir, mi identidad es esto, o sea, mi identidad es esta llamada, y evaluar con sinceridad que lo que hago, pues no es para ser famoso ni es para ser visto, sino por responder una llamada a Dios, ¿no? Entonces creo que ha sido como súper, pues una desolación muy prolongada, pero también que ha tenido mucho fruto de nosotros tener certeza. Entonces, pues con esto es no tenerle miedo a ninguno de los estados, o sea, no tenerle miedo a tener desolación, porque pues tenemos una tendencia natural y muy humana a decir, a no querer sufrir, ¿no? A evitar el dolor, o a evitar las cosas difíciles, o a evitar la tristeza. Pero cuando te das cuenta y puedes tomar como esa distancia y ver como qué está planeando Dios de todo esto, o qué quiere sacar de todo esto, pues tu desolación va teniendo sentido. Y finalmente, para terminar el día de hoy, pues tener como muy claro que hacer un discernimiento implica definirse e implica también autoconocimiento, lo que les decíamos, ¿no? Es una capacidad de observación, una capacidad de conocerte a ti mismo, una capacidad de entrar en ti mismo, y que eso te ayuda, o sea, eso te ayuda después a poder tener más claridad, ¿no? O sea, como esta dinámica que hacíamos de las fotos, que cuando estás como viendo mucho el close-up no logras ver como la imagen completa, pero que después si tomas un poquito de distancia, y que tomar distancia, ¿qué significaría? Pues en este caso sería como detenerte a ver qué está pasando, ¿no? ¿Cómo te sientes? ¿Qué estás sintiendo? ¿Qué estás pensando? Pues eso te ayuda a poderte irte conociendo mejor, ¿no? Y pues terminar con esta frase de Jaime que dice,
Definirse y decidirse es lo fundamental. Esto no significa hacerlo con rapidez, pero sí ser capaz de enfrentarse consigo mismo con un sí o un no, ya que todo lo demás, dice Jesús, viene del maligno. O sea que al final esta es como nuestra intención, o sea, poderte definir y poderte decidir. Y esto no implica que tengas que hacerlo con rapidez, ¿no? O sea, justamente todo lo que vamos a ir viendo, como el método que nos propone San Ignacio, es todo menos rápido. O sea, es algo que te lleva tiempo, o sea, que te lleva como ejercicio, que te lleva como ir haciéndolo, que no es algo que te vaya a salir hacia la primera, pero justo esto es lo que más ayuda. Entonces, bueno, por hoy hasta aquí es el tema. No sé si tienen alguna duda, si quieren algún comentario o algo que les surja. Yo creo que... Adelante. Bueno, primero, muchas felicidades. La verdad es que me gustó mucho cómo lo dice. Creo que es un don tuyo, de verdad. Como simplificar las cosas complicadas. Lo que me queda es un poco como, al principio yo buscaba la consolación, o sea, que estar en un estado de consolación. Y dime si es correcto, al final creo que donde más creces o donde más logras alcanzar ese discernimiento precisamente es en la desolación. O sea, como que siento que es el estado en el que Dios te pide trabajar y la consolación es el descanso. Sí, triste, pero es cierto. Sí, o sea, yo creo que o sea, por eso es como muy importante observarte, conocerte, descubrirte, o sea, como tomar en cuenta tus pensamientos y sentimientos, porque justo es esto, ¿no? O sea, cuando tomas un poquito de distancia es cuando puedes ver la intención como mayor que tiene Dios, ¿no? O sea, es como, pues es donde más tienes que insistir, es donde más tienes que perseverar y pues en el fondo es lo que más te lleva a crecer. Entonces, sí, o sea, creo que lo mejor es perderle miedo al sufrimiento o perderle miedo a sentirte desolado, ¿no? Gracias. Yo solo quisiera decir algo en ese sentido. Uh-huh. Lo que sí es verdad es que el método de San Ignacio de discernimiento nos dice que nosotros solamente podemos tomar una decisión estando en consolación. Uh-huh. Nosotros tenemos que buscar el estado de consolación para poder decidir, aunque la desolación o la sequedad, pues como se suele llamar como para separarlo, nos ayude a crecer un montón y así. En todos esos momentos no es recomendable decidir u optar. San Ignacio nos invita a custodiar los momentos de consolación para en esos momentos poder optar. Entonces, los dos momentos son súper necesarios. Aunque uno nos haga crecer más que otro, en el que más cerca de Dios estamos es en la consolación y es en el que podemos estar totalmente seguros que estamos decidiendo desde la voluntad de Dios, pues. Sí. Yo no me quedó muy claro cuál es la consolación que tiene causa y la que no tiene causa. ¿Crees que me podrías ayudar con eso? ¿En la de qué? Perdón. Si la consolación es con causa o sin causa. Ajá. ¿Un ejemplo de cada una? Sí, por fin. Ah, está bien. Bueno, como o sea, por ejemplo. Ajá. Yo te puedo dar un ejemplo. Uno con causa sería, por ejemplo, que sea mi cumpleaños. No sé. Mira, yo te voy a dar un ejemplo. Cuando hice mi retiro de discernimiento, trabajas 6 meses acerca de tu vida, ¿no? Como para que puedas examinar los momentos en los que Dios te iba dando pistas de cuál era tu estado de vida. Entonces, pues trabajé mucho en mis 6 meses y hubo un momento, pero no te creas que me profundizaba tanto como que me costaba trabajo. Y hubo un momento en que hicimos una pausa para un concierto de Nubia con canciones de la Trinidad.
Y entonces, pues era un concierto, o sea, yo no estaba dispuesta y diciéndole a Dios, por favor, dame respuestas en este concierto, porque estoy segura que aquí es donde yo voy a encontrar. No, o sea, era un concierto, yo dije, pues desde novia me sé 2, 3 canciones. Resultó que me las sabía así, absolutamente todas, porque mi mamá compraba los discos de la comunidad y los ponía en el camino, en el coche. Entonces, durante ese concierto y escuchando las canciones, pues me fui acordando de muchas cosas que iba viviendo y me puse a llorar así, pero como Magdalena, así, ¡ah, sí es cierto!, ¿no? O sea, y todo lo que no pude, o sea, así como que fluyera en mi preparación antes de ese momento, fluyó, pero supernatural. O sea, eso fue una consolación y ha sido la mayor consolación de mi vida, yo creo, que no lo estaba pidiendo, no me preparé para ello en justo ese momento y me llegó. O sea, fue así como porque Dios quiso, ¿no? Entonces, para mí ese es el ejemplo claro de sin causa, porque pues sí, no estaba yo en ese momento de oración centrada en la palabra, buscando, sino que pues me llegó a través pues de cantos, ¿no? Entonces, ese es pues sin causa, y también con causa justo es el contrario, ¿no? Cuando pues sí pusiste todas las disposiciones, estás concentrada y estás buscando hacer como esta conexión, que a mí me pasa mucho en ejercicios espirituales, ¿no? Llega una consolación a ti, pero justo porque estás poniendo todos los medios y todas las disposiciones para que así suceda. Sí, exacto. O sea, una consolación con causa siempre viene de un trabajo previo. O sea, de que ya sea que estés insistiendo en la oración, o sea, hay momentos en los que la oración no te sale, que no encuentras ni por dónde orar una cita, y que puedes decir como, ay, no, pues ya mañana lo intento, ¿no? O sea, ya que mañana es otra nueva cita, pues ya lo intento. Pero cuando dices, no, o sea, si me están proponiendo esta cita, a lo mejor no, o sea, seguro Dios tiene algo valioso que decirme y te aferras, ¿no? O sea, como decir como, pues bueno, aquí me quedo a ver si me hablas o no. Y que a lo mejor tu momento de oración puede ser en 5 minutos, o sea, puedes estar, no sé, 40 minutos o media hora ahí sin entender nada, pero tratando o queriendo entender.